Mm. Muy buenas tardes, mi nombre es Giancarlo Palacio Rodríguez. Estoy haciendo la actividad del video expositivo sobre experimento de aplicación de los dos experimentos que hice del área de física con la instructora Jenny Alejandrina Salamanca Martínez de la fecha 30/70/288 de análisis y desarrollo de software del SENA en el mes de abril. Bueno, en este trabajo vamos a analizar las fuerzas invisibles que están en nuestra vida cotidiana, en este caso la física, a través de experimentos y ejemplos tecnológicos concretos que vamos a ver al final. Y vamos a ver unos principios fundamentales como la termodinámica o el electromagnetismo que se manifiestan en situaciones de la vida cotidiana, en situaciones reales. Lo veremos como en un simple péndulo, las leyes de la conservación de la energía, los paneles solares o cómo en los electrodomésticos se aplican estas leyes. Utilizaremos algunas gráficas, algunas ecuaciones, algunas fórmulas y ayudas visuales para explicar de manera clara estas leyes físicas. Sí, este trabajo nos permitirá entender un poco mejor esas leyes de la física o ramas de la física, mostrando detalle y con la explicación de lo que sucede en nuestra vida cotidiana. Bien, algunas de las ramas de las leyes de la física que vamos a ver son cuatro. Es la conservación de la energía, la termodinámica y el electromagnetismo y cuatro, las oscilaciones y las ondas, en la cual nos vamos a centrar un poco más. Bien, una explicación breve acerca de las tres primeras leyes. Iniciemos con la conservación de energía. Hay algo que conocemos mucho, que vimos en el colegio, y es que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es algo que hemos escuchado demasiado. Para obtener esta conservación de energía, esta es la fórmula donde encontramos energía cinética inicial y la energía potencial inicial. ¿Qué nos quiere dar a entender esta fórmula? Bueno, que en un sistema aislado la energía total permanece constante, pero puede cambiar. En este caso puede cambiar a cinética, potencial o térmica. Bien, en la demostración de esta ley o de esta rama de la física, eh, lo podemos encontrar en un experimento sencillo, el cual es un péndulo. Sí, ya sabemos más o menos que es un péndulo, como podemos ver aquí en la imagen. Y es sencillo. Podemos tomar los datos de cuando lanzamos el péndulo de un punto más alto o desde un punto más bajo. Como resultado, obtenemos que la energía siempre se mantiene constante. Así repitamos el experimento de ángulos distintos, el periodo de tiempo de oscilación siempre va a ser el mismo. Esto demuestra que la energía no depende de la amplitud inicial, ¿no? Desde la distancia en que lo tiremos. Como conclusión de esta ley, nos demuestra que la energía puede cambiar de forma, pero su cantidad total no varía. La segunda ley es la termodinámica. ¿Qué nos dice esta ley? Bueno, esta ley estudia la relación entre el calor, el trabajo y las propiedades de la materia, de relaciones entre temperatura, presión y volumen. Se basa en tres leyes fundamentales que describen cómo se transfiere y se transforma la energía en los sistemas. La primera ley es la conservación de la energía, que va relacionada un poco con la primera, donde podemos ver un cambio de energía en el sistema, un calor agregado perdido y el trabajo realizado por un sistema. Esta es la fórmula, la que podemos ver aquí. La segunda ley es la entropía, no sé si la hemos escuchado, donde nos dice que el calor fluye naturalmente de lo caliente a lo frío y nunca es al revés. Y la tercera ley nos menciona que la entropía de un sistema es perfectamente ordenado en 0 Kelvin y como resultado es cero. Un experimento de transferencia de calor es muy sencillo. En un tazón con agua colocamos algunas cucharas con mantequilla y algo que se pueda resbalar, que se sostenga la mantequilla pero que pueda resbalar. En este caso se puede hacer con alguna bolita de cereal, algo redondo. Y la explicación de esto es sencilla. El calor se transfiere por la conducción o el calor se transfiere por medio de la cuchara y la mantequilla que está en la punta de la cuchara del lado de arriba se derrite cuando la temperatura local supera su punto de fusión. Esto es una demostración de la segunda ley. El calor fluye del agua caliente al frío a través de la cuchara, como podemos ver en la imagen. Como conclusión, la termodinámica explica desde cómo se enfría una bebida hasta cosas más grandes, como funcionan las centrales eléctricas. Bien.
La tercera ley o tercera rama de la ley es el electromagnetismo, donde nos dice que este electromagnetismo estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo y cómo estas fuerzas interactúan en la materia. ¿Cómo se describe? Bueno, se describe mediante las ecuaciones de Maxwell, que unifican fenómenos como la luz, las ondas de radio, que es algo más conocido, y los campos magnéticos. En esta ley obtenemos dos fórmulas clave, donde está la ley de Faraday, donde es la inducción a lo electromagnético, donde si queremos hallar el voltaje o una fuerza electromotriz, necesitamos, como vemos, la primera fórmula, un flujo magnético. Y la segunda, si queremos hallar la fuerza de Lorentz, eh, encontramos en la fórmula una carga eléctrica, la velocidad de la carga y campos eléctricos y magnéticos. Bien, algo que podemos hacer para demostrar esta ley, un experimento sencillo, es un motor casero eléctrico, donde necesitamos una pila, un imán, un cable de cobre y un clip. ¿Qué hacemos? Bueno, es muy sencillo. Vamos a enrollar el cable en forma de espiral, dejando los extremos libres. Montamos el motor, unimos el clip de metal a la pila y dejamos el imán en la parte de abajo. ¿Cuál es la explicación de este experimento que podemos ver en la imagen? Bueno, es que la corriente en el cable crea un campo magnético alrededor de él, ¿sí? Lo que es el clip y el cable de cobre. Este campo interactúa con el imán y genera una fuerza perpendicular hacia la bobina, en este caso hacia el rollito de cobre que hicimos. En conclusión de esta ley, es que el electromagnetismo explica que desde los imanes de nuestra nevera hay, está esta ley, hasta las redes eléctricas globales. Y vamos a ver por último la cuarta ley, oscilaciones y ondas, en la cual nos vamos a centrar un poco más. La explicación es que las oscilaciones son movimientos repetitivos alrededor de una posición de equilibrio y las ondas son perturbaciones que propagan energía a través de un medio y ambas se rigen o van relacionadas por principios matemáticos similares y son claves en fenómenos como el sonido, la luz y las señales de radio y imagen. Como en la anterior ley, también tenemos dos fórmulas, el movimiento armónico simple y la ecuación de una onda. Si queremos hallar la posición en el tiempo de estas ondas o oscilaciones, necesitamos amplitud, frecuencia angular y fase inicial. Ahorita vamos a hablar un poco de eso en el experimento que se hizo. Y la ecuación de la onda, necesitamos el número de onda y la longitud de la onda si queremos ver la ecuación de ella. El experimento es sencillo, necesitamos una cuerda, un soporte, un vibrador pequeño o nosotros mismos lo podemos mover. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a atar esta cuerda a un soporte fijo que no se mueva y el vibrador es para que la cuerda haga movimientos, ondas, oscilaciones en secuencia. O nosotros mismos lo podemos hacer con este movimiento. ¿Qué hace? Va a generar ondas. ¿Qué es lo que vamos a medir? Las variables, la longitud de la onda y la distancia y la frecuencia. ¿Qué es la longitud? La distancia entre dos ondas consecutivas. Y la frecuencia es el número de ondas por segundo. Esto lo podemos hacer con una cámara, con la cámara de nuestro celular. La explicación, bueno, la velocidad de la onda en la cuerda depende, ¿de qué depende? De la tensión y la densidad. Por eso se pueden hacer varios intentos. Algunas veces con la cuerda más tensionada o menos tensionada. O si la cuerda es muy pesada o menos pesada. Esta es un poco la fórmula la cual se utilizó. Y otro experimento que me llamó mucho la atención es el de una copa con agua, que es algo muy sencillo que cualquiera de nosotros puede hacer. Y se nota con total claridad esta ley. Podemos comprobar la veracidad de esta rama de la física, la cual es la oscilación y las ondas, mediante un sonido. Es sencillo, tenemos que coger una copa, llenarla de agua hasta cierto punto y mojarnos el dedo y hacer presión alrededor de la copa, del borde de la copa. Esto va a generar un sonido. ¿Qué va a hacer este sonido? Que en la copa va a resonar, este sonido va a crear oscilaciones y en el agua se van a producir ondas, como podemos ver en el siguiente video. Como podemos ver, es un sonido que mediante un celular se escucha demasiado fuerte y
En la vida real, obviamente, es un sonido fuerte, muy agudo, pero que logramos distinguir en la imagen de manera visual. Y aquí en la imagen lo logramos ver. En conclusión, las oscilaciones y las ondas están en todo, desde el latido de nuestro corazón hasta las señales de celular o señales de radio. ¿Cuáles son algunos avances tecnológicos de esta ley? Bueno, el primero son los sensores cuánticos basados en ondas gravitacionales. ¿Qué es esto? Bueno, es una tecnología que detecta oscilaciones en el espacio-tiempo. Sí, se genera, por ejemplo, cuando van a detectar un agujero negro. ¿Qué utilizan o qué instrumentaria utilizan? Se llaman interferómetros. Sí, que es un láser de ultra alta precisión para detectar este tipo de ondas. ¿Qué son estas ondas gravitacionales? Son perturbaciones oscilatorias en el tejido del universo con frecuencias de hasta 10 Hz. Sí, se miden, como ya mencionamos, con interferómetros, que son brazos de 4 kilómetros con un láser de alta precisión para mostrar ese tipo de ondas. ¿En dónde se utilizan? En la astronomía de ondas gravitacionales, como ya mencionamos, para detectar agujeros negros, en la geofísica para detectar terremotos o el tectónico con precisión, y en la navegación autónoma, como son sistemas de GPS, pero sin necesidad de un satélite. ¿Cómo lo pudimos ver? En el ejemplo del proyecto LISA de la ESA del 2023, ellos utilizaron esta tecnología para estudiar el universo oscuro o lo que utilizan para los agujeros negros. El segundo avance tecnológico es de una terapia de ondas de choque para regeneración ósea. ¿Qué es? Bueno, se trata de aplicar ondas acústicas de alta energía para estimular la curación de fracturas y tejidos cuando se generan heridas. ¿Qué pasa? Bueno, se utiliza esta herramienta que está aquí, que genera pulsos de presión oscilantes de entre 1 hasta 100 Hz, depende de la herida o la fractura, que promueven la regeneración celular, o sea que es mucho más rápido. Estas ondas mecánicas viajan a través de los tejidos mediante sonidos, y esto hace que la regeneración celular sea mucho más rápida. ¿En dónde se aplican? En fracturas que no sanan, en tendinitis crónicas y en medicina deportiva se utiliza demasiado. Bien, como conclusión de todas estas leyes, a este recorrido hemos explorado los principios fundamentales de la física, lo que es la conservación de energía, termodinámica, electromagnetismo, oscilaciones y ondas, y que son no solamente conceptos abstractos que nadie puede ver, ¿no? Sino que mediante experimentos podemos verlos algo más palpable, desde el giro de un péndulo, como ya mencionamos, las señales del celular o cosas que se están utilizando en la medicina. Sí, algunos puntos que podemos resaltar es que en cuanto a la conservación de energía, es que la energía nunca desaparece, solo se transforma. La termodinámica es que el calor y el trabajo están intrínsecamente ligados y explicado desde los motores. Tres, la electricidad y el magnetismo son dos caras de una sola moneda, es decir, que van ligadas, impulsando un poco la tecnología actual. Y cuatro, las oscilaciones y las ondas, como podemos ver que están relativamente en todo, desde, como ya mencionamos, en nuestro corazón, hasta avances de la tecnología y la medicina. Podemos ver que en la tecnología que sin estas leyes no existiría lo que conocemos hoy como GPS, redes 5G o dispositivos médicos, cosas muy importantes. Sostenibilidad, mencionamos que entender la termodinámica de la energía es clave para combatir un poco lo que es el cambio climático. Y sabemos que en un futuro se va a ver mucho más reflejado. Y que la física no solamente es ciencia, sí, también es un lenguaje, es algo que podemos ver en nuestra vida cotidiana. Cada ecuación, cada experimento nos acerca un poco más a comprender eso, esas leyes de la física, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Muy bien, ese fue un poco del análisis y los experimentos que hice. Muchas gracias. Atentamente, Giancarlo Palacio Rodríguez. Buena tarde.